Dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Hace muchos años un hombre llamado John Milton, que fue un poeta cristiano, escribió lo siguiente. Dijo él: el fin de todo aprendizaje es el conocer a Dios, y de ese conocimiento el amar e imitarlo a Él. Ahora, este versículo de Isaías capítulo 40, versículo 9, es el nombre, o de donde sacamos el nombre del estudio que vamos a hacer durante las siguientes semanas. Vamos a contemplar a nuestro Dios. El capítulo 40 de Isaías marca el inicio de una sección nueva en este libro, porque los primeros 39 capítulos hablan sobre el juicio venidero sobre Israel. Recuerden que Israel, nación idólatra, prácticamente una nación pagana, estaba a punto de ser derrotada por el imperio babilónico. Y entonces Isaías en 39 capítulos advierte, llama la atención y profetiza ese juicio que vendrá sobre ellos. Pero el capítulo 40 hay un cambio. En el capítulo 40 inicia con la esperanza, una esperanza para el pueblo de Dios por medio de su palabra. Y vemos referencias de Juan el Bautista. Pero en el versículo 9 una vez más dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Y este es un llamado a examinar a Dios, a observar a Dios. Es un llamado para que miremos con detenimiento quién es Dios. Es un llamado a conocer, es un llamado a contemplar en verdad a nuestro Creador. Ahora, en los últimos años hemos visto una expansión del reino de Dios acá en Costa Rica. Hemos visto cómo nuestra iglesia ha crecido, hemos visto cómo nuestra iglesia se ha expandido, hemos visto cómo miembros maduros de nuestra fe han salido de los lagos y se han ido a San José. Hace unos meses atrás vimos cómo miembros maduros de los lagos salieron de aquí y se fueron para La Juela a establecer iglesias, a establecer un lugar donde van a servirle al Señor. Y aunque nosotros acá en Lagos hemos despedido muchos hermanos, también hemos recibido muchos hermanos al mismo tiempo. Y somos una generación, me incluyo, una generación de personas que tal vez no hemos estado expuestas a la predicación de nuestros pastores por la misma cantidad de tiempo que muchos de los miembros que salieron para San José o que se fueron para La Juela tuvieron. Y eso hace que nosotros seamos una generación de alguna manera que tal vez no tiene el conocimiento correcto, el conocimiento completo acerca de Dios. Y aunque amamos al Señor, aunque nos congregamos, aunque leemos su palabra, aunque oramos, aunque salimos a evangelizar, posiblemente entre nosotros hay personas que todavía no tienen una idea correcta y clara con respecto a quién es Dios. Y es por eso que durante las siguientes semanas haremos un estudio básico, sencillo. No vamos a estudiar a Dios de una forma como lo hacemos en el seminario. Sin embargo, quiero invertir las siguientes semanas en tratar de estar cara a cara con ese ser que es terrible, ese ser que es temible, pero que al mismo tiempo es el ser más cautivador que existe. Es por eso que he decidido nombrar esta serie Contemplemos a nuestro Dios. Ahora quiero que vayan a sus Biblias, por favor, también. Busquen Éxodo capítulo 33. Y creo que en la pantalla tengo unos versículos que vamos a estar leyendo, entonces para que los puedan tener ya listos. Hemos leído Isaías 40, vamos a leer Éxodo 33. Y quiero que recordemos, mientras buscan el capítulo 33 de Éxodo, que en este momento el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Recordemos cómo el Señor con brazo fuerte sacó a Israel del dominio egipcio y lo llevó al monte Sinaí. Moisés estuvo 40 días recibiendo la ley de Jehová. Y en ese tiempo el pueblo de Dios se puso un poco ansioso, se puso un poco idólatra e hicieron un becerro de oro y lo adoraron y le rindieron culto. En el capítulo 32, entonces cuenta la Biblia que la ira de Dios se encendió contra su pueblo. Dios estaba dispuesto a eliminar a todos y darle a Moisés un pueblo nuevo. Pero Moisés intercedió por su pueblo y le rogó y Dios los perdonó. Pero en el versículo 18
de capítulo 33 de Éxodo, esto es lo que Moisés le dice a Jehová. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Tal vez hemos leído eso muchas veces, pero es interesante que cuando recordamos la vida de Moisés, a veces sería tal vez algo que nos debería sorprender que Moisés le pidiera a Jehová que le mostrara su gloria. ¿Acaso Moisés no estuvo ahí cuando la zarza ardiente estuvo presente? ¿Acaso eso no fue un momento glorioso? ¿Acaso Moisés no ha visto la gloria de Dios en las 10 plagas que trajeron la humillación a los dioses de Egipto? ¿Acaso Moisés no estuvo ahí cuando Dios partió el mar rojo en dos e Israel pasó en seco para llegar al otro lado sano y salvo? ¿Acaso Moisés no vio cómo el agua se cerró y ahogó a todo el ejército de Faraón y sus caballos? ¿Acaso Moisés no presenció la gloria de Dios? Es extraño que Moisés quiera más. No solamente Moisés expresa ese deseo de conocer más a Dios. También el rey David en Salmos 27, búsquenlo por favor. Salmo 27 expresa ideas similares de un deseo de contemplar a Jehová, de conocer mejor al Señor. Salmo 27, versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y escuchen, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Versículo 8, brinquemos al versículo 8, dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ahora, este deseo de contemplar al Señor, de buscar al Señor con intensidad y compasión, no es solamente algo que encontramos en el Antiguo Testamento. Si vamos por favor a Filipenses capítulo 3, veremos cómo el apóstol Pablo, unos 30 años después de que el Señor Jesús ascendió al cielo y se sentó en su trono, expresó lo siguiente en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 10 dice, a fin de conocerle. A fin de conocerlo. Ahora en la Biblia podemos encontrar esta temática común de un anhelo por Dios, de un celo por el Señor, pero no solamente en la Biblia. Héroes de la fe de antaño también han expresado esa necesidad de intimidad. Y quiero poner un par de ejemplos. En el siglo XVII, un hombre llamado John Bunyan, el escritor de ese famoso libro El progreso del peregrino, fue puesto en la cárcel por predicar a Cristo. Él era un hombre inglés y en medio de sus tribulaciones él escribió lo siguiente: Dios es el único bien deseable, nada sin él es digno de nuestros corazones. La vida, la gloria, la bienaventuranza, la bondad que satisfacen el alma que hay en Dios está más allá de poder expresarse. También A.W. Tozer en el siglo XX, él fue un pastor en Chicago, en los Estados Unidos. Él escribió varios libros y en uno de ellos, La búsqueda de Dios, escribió lo siguiente: oh Dios, he probado tu bondad y me satisfizo. Me ha dejado sediento por más. Quiero querer de ti, anhelo ser lleno de anhelo. Muéstrame tu gloria, te ruego, para que entonces pueda conocerte de verdad. Cuando leemos a Moisés, cuando leemos a David, cuando leemos a Pablo, cuando leemos a Bunyan, cuando leemos a Tozer, ¿será que están exagerando estos hombres? ¿Será que realmente están usando nada más palabras muy poéticas para expresar alguna idea sencilla con respecto a Dios? ¿Por qué será que la búsqueda de Dios de esos hombres es tan intensa y tan apasionada, pero la de nosotros no? ¿Por qué será que el apóstol Pablo, por qué será que David, por qué será que Moisés y estos hombres de la historia antigua, por qué expresan un anhelo y un deseo por Dios? Es una pregunta importante. Y durante las siguientes semanas son de las preguntas con las que estaremos lidiando para tratar de conocer a Dios mejor. Ahora, hay cosas claras. Sabemos muy bien que Dios no ha cambiado. Malaquías dice que Jehová no cambia. Dice que su palabra permanece para siempre. Entonces Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado. Porque estos hombres buscan al Señor y nosotros no.
si Dios no ha cambiado, si su palabra no ha cambiado. Creo firmemente que la diferencia entre ellos y nosotros está arraigada en el hecho de que ellos conocían a Dios de una manera en la que nosotros no lo hemos logrado conocer todavía. Creo que el Dios que ellos conocieron es el Dios que se reveló a sí mismo en la Escritura, pero que nosotros tal vez nos hemos fabricado un Dios en nuestra propia mente. Un Dios diferente al que se ha revelado en la Biblia. Y aún siendo creyentes, podemos creer en Jehová y al mismo tiempo creer en una versión de Dios que no es real. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué será entonces que no buscamos a Dios apasionadamente? Porque tenemos un Dios incorrecto en nuestra mente. Ahora, para establecer estas verdades entonces en nuestro corazón, para generar un deseo de una búsqueda apasionada por Dios, en las siguientes semanas, como ya mencioné, vamos a ver varias cosas. Y hoy quiero enfocarme en 3 verdades introductorias que nos van a ayudar a preparar nuestra mente y a preparar nuestro corazón para enfocarnos en esta búsqueda, en este trabajo de conocer al Señor. Si están tomando nota, la primera de ellas quiero hablar de la crucialidad de conocer a Dios. Y la verdad es esta: lo que mejor nos define a nosotros como seres humanos o como personas es lo que pensamos acerca de Dios. Lo más importante de ustedes, lo más importante de mí como persona, es lo que yo creo acerca de Dios. Eso va a determinar cómo yo vivo mi vida en este mundo. Lo que yo creo acerca de Dios es lo que mejor me define. A.W. Tozer, creo que tengo si no lo tengo, no importa. A.W. Tozer dijo: lo que venga a nuestra mente cuando pensamos acerca de Dios es la cosa más importante acerca de nosotros. Ahora, todas las personas tomamos decisiones en nuestras vidas en función de lo que pensamos acerca de Dios. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras acciones van a fluir de lo que creamos acerca de Dios. Por eso es un aspecto crucial. Ese es el aspecto crucial del conocimiento de Dios. Lo que nosotros creemos o pensamos acerca de Dios no es necesariamente lo que dicta nuestra denominación. Lo que ustedes y yo muchas veces creemos acerca de Dios no es lo que nuestra confesión afirma. Si somos honestos, si vamos a lo más interior de nuestro ser, encontraremos ideas acerca de Dios que no son las verdaderas. Entonces, ¿cuál es la característica que consideramos que nos define mejor como personas, que nos distingue del resto? Definitivamente, como cristianos, el conocer a Dios correctamente debería ser esa característica que nos define y nos distingue de los demás. Quiero que vayan por favor a Jeremías, por favor, capítulo 9. En la pantalla aparecen las citas para que entonces sepan de antemano a dónde vamos a ir, para que podamos avanzar un poquito más rápido. Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, ustedes recuerdan que Jeremías vivió en una época donde el pueblo de Israel estaba en una decadencia espiritual. Y estaban a punto, como les dije al principio, de caer en manos de los babilonios. Ahí en el capítulo 9, lean conmigo también el versículo 13. Vean lo que dice Jeremías 9, 13 y el 14. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron, conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Ahora, Israel se había olvidado de la ley de Dios, dejaron de escucharla, dejaron de enseñarla, dejaron de obedecerla, prefirieron hacer lo que ellos preferían o les convenía mejor, inventaron sus propias maneras de hacer las cosas, fueron creativos a la hora de conocer al Señor, y esas imaginaciones de su corazón que menciona el versículo 14
Cuando estudiamos la palabra en hebreo, habla de obstinación de emociones, habla de pensamientos, habla de tener una enemistad interna en contra de Dios. Y eso fue lo que los llevó a darle la espalda al Señor y crear una división y buscar a otros dioses paganos, siguiendo el ejemplo de sus propios padres. Ahora, no quiero predicar con respecto a la paternidad, pero qué interesante, un recordatorio nuevamente, lo importante de los padres en la vida de sus hijos. Por el mal ejemplo de sus padres, sus hijos se desviaron. Qué gran responsabilidad tenemos. Sin embargo, en el versículo 23 de Jeremías 9, leo nuevamente, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Nuestro propósito de nuestra vida, la razón por la cual existimos en este mundo, no es para alcanzar mayor conocimiento académico. El propósito de nuestra vida no es alcanzar el mayor conocimiento secular posible. Nuestro propósito no debería ser alcanzar la mayor cantidad de metas o de objetivos o de bienes o de riquezas. Ciertamente debemos ser personas sabias, debemos ser personas prudentes que administran bien sus recursos. Tenemos que ponernos metas y objetivos, por supuesto, pero no hay nada pecaminoso en tener conocimiento. Sin embargo, cuando eso se vuelve en nuestro Dios, cuando eso se vuelve en nuestro único objetivo, caemos en el mismo error de Israel y dejamos de buscar al Señor como deberíamos. Y entonces en el versículo 24 de Jeremías 24 dice lo siguiente: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice Jehová, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, el conocimiento de Dios no es una idea genérica de que Dios existe, de que Dios está allá arriba en el cielo, ¿verdad? Que está sentado en su trono, que es un anciano de barba blanca, ¿verdad? Viendo cómo nos portamos, dándonos regalitos en Navidad. Eso no es el Dios que deberíamos creer. Sin embargo, Dios quiere, a la luz de este versículo, por lo menos que conozcamos 4 cosas de Él. Están ahí en el versículo. Número 1, debemos conocer que Dios es Jehová, que Dios es el Señor. Versículo 24 dice: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Dios está interesado en que sepamos que Él es el Señor, que Él es el dueño, que Él es autoexistente, que Él es eterno. No es suficiente saber que Él existe, sino es necesario saber que Él es el creador de todo lo que existe, que sostiene todo lo que existe, que preserva todo lo que existe, que gobierna de una forma soberana y absoluta sobre la vida de todas las personas en este mundo. Él gobierna nuestra propia existencia, porque Dios es Jehová. Y Él quiere que ustedes y yo conozcamos que Él es Señor. Pero también Él quiere que nosotros conozcamos que Él es misericordioso. Versículo 24 dice que yo soy Jehová, que hago misericordia. La pregunta básica: ¿qué es misericordia? En términos sencillos, misericordia es la capacidad que tiene Dios de no otorgarnos a nosotros lo que merecemos. Dios ha tomado la decisión de no pagarnos con la misma moneda con la que nosotros le hemos pagado a Él. Dios toma la decisión de actuar con clemencia, con bondad, en lugar de actuar con ira, castigo y condena. Dios es dándonos algo a nosotros que no merecemos. Quiero que busquen por favor Éxodo 33:19 sin perder su marca en Jeremías. Éxodo 33:19. Éxodo 33:19 dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Es importante también recordar que la misericordia de Dios es selectiva. Dios es misericordioso con él quien quiere ser misericordioso. Y a veces esa realidad de que Dios es misericordioso, pero no con cualquiera, a veces es difícil de procesar en nuestra mente, porque estamos acostumbrados a tener un Dios que nos ama a pesar de, lo cual es parcialmente cierto.
Pero Dios quiere que recordemos que Él es misericordioso. Pero también Él quiere que sepamos, que conozcamos que Dios es justo. Si vamos nuevamente a Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Esto quiere decir que Dios determina qué es lo correcto y determina qué es lo incorrecto. Dios determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios determina qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Quiere decir que Dios ya ha dado un veredicto, ya ha dado leyes, estatutos universales que ustedes y yo no tenemos derecho de cambiar. Podemos enojarnos con ellos, podemos tratar de debatir, pero Dios está correcto, nosotros estamos incorrectos. Y cuando entendemos esto, quiere decir que entonces la moral no es una construcción social, no es algo que cambia con la sociedad. Es algo, quiero creer yo, que está escrito hasta en piedra, porque Dios no cambia. Es una estructura celestial fijada por Dios. Dios quiere que conozcamos que Él mismo ha determinado, como les dije ahora, lo correcto, lo bueno, lo aceptable y todo lo que no es. Él hace justicia porque Él se asegura de darle a cada quien lo que se merece, porque Dios es justo. Pero también conocer que Dios se complace en ser Dios. Al final del versículo 24 dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, la versión latinoamericana traduce esa frase como, porque en estas cosas me complazco. Y Dios quiere que sepamos que Él le gusta ser Dios. Dios no está aburrido, no se siente ansioso, no se siente frustrado siendo Dios. A Él le gusta ser Dios, a Él le complace ser misericordioso, a Él le complace ser justo, a Él le gusta ser Dios. Él no está aburrido tomando control absoluto de su creación, sustentándola y protegiéndola. A Dios le trae gran satisfacción que nosotros le conozcamos a Él. Él está dispuesto a no pagarnos siempre con la misma moneda con la que le hemos pagado a Él. Sin embargo, Él quiere que recordemos que Él ha establecido estatutos y que también se complace en que nosotros los obedezcamos. Ahora, esto me lleva al siguiente punto. No solamente la crucialidad o lo importante de conocer a Dios. Número 2, también hablemos de los obstáculos. ¿Qué cosas se interponen en nuestro conocimiento de Dios? Ahora, vayan conmigo por favor a 1 de Pedro capítulo 2, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2. La primera verdad era, lo más importante acerca de mí es lo que yo pienso acerca de Dios. Ahora, la segunda verdad importante es que, tristemente, la búsqueda de Dios es reemplazada por la búsqueda de cosas secundarias. Porque hay obstáculos que nos impiden buscar a Dios como lo buscó el apóstol Pablo. Ahora, 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Está hablando de Jesucristo. Escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, dice. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Para unos es precioso el Señor Jesús, pero para otros es desechable el Señor Jesús. Y a pesar de que el Señor Jesús es el tesoro del cristianismo, a pesar de que Dios nos ha traído a la vida espiritual, nos ha sacado de la muerte espiritual por medio de la vida y la muerte de Jesucristo y su resurrección, a pesar de que Él ha puesto su espíritu dentro de aquellos que somos sus hijos, a pesar de que nos ha adoptado, que nos ha dado un corazón nuevo para amarle, una mente que ya no está entenebrecida para entenderle, unos oídos que ya no están sordos para escucharle, a pesar de que Él ha hecho todo por nosotros. Muchas veces para nosotros Él no es precioso. Y eso debe ser triste. Debería quebrantar nuestro corazón saber que muchas veces hemos actuado como esos edificadores que lo desecharon. Porque para nosotros muchas veces el Señor no es precioso. Pareciera que nuestra meta en esta vida no es Él. Pareciera que nuestra meta en esta vida somos nosotros.
Pareciera que nosotros somos el centro del universo, cuando realmente es Dios el centro del universo. A manera de lección histórica, saben ustedes muy bien que la Iglesia Católica por muchos años y siglos ha malinterpretado la Escritura. Y a través de esa mala interpretación de la Escritura han creído y establecido dogmas incorrectos. Por mucho tiempo se creyó que la tierra era plana. Hay gente que todavía lo cree, ¿verdad? Tengan cuidado. Por mucho tiempo la Iglesia Católica pensó que la tierra y el ser humano, al ser el pináculo de la creación de Dios, era el centro del universo, y que la tierra y los demás planetas y que el sol giraban alrededor del sol. Que la tierra era el centro del universo y que el sol giraba alrededor. Pero Nicolás Copérnico agarró su telescopio y empezó a estudiar las estrellas y se percató que más bien es la tierra que gira alrededor del sol. Que la tierra no es el centro, sino que es el sol el centro de la galaxia en la que vivimos nosotros, del sistema solar. La Iglesia Católica estaba equivocada. Y esto lo uso como una ilustración porque esa misma experiencia que tuvo Nicolás Copérnico a la hora de sacar el tiempo de estudiar los cielos, de estudiar las estrellas, de estudiar las constelaciones con una determinación y con una precisión, es lo mismo que ustedes y yo tenemos que hacer a la hora de venir a la Escritura. Con precisión y con determinación tenemos que buscar en la Biblia aquellos pasajes que describen al Señor para llegar al convencimiento de que Él es el centro y no nosotros. La iglesia en general todavía hoy en día enseña, las iglesias, que el ser humano es el centro. Y han creado programas y cambian el culto y la estructura diseñado en función de lo que le gusta a la gente, no lo que le gusta a Dios. Y ustedes y yo hemos venido de iglesias que han sido enfocadas en el hombre y han dejado a Dios de lado, porque entonces quieren música más contemporánea, quieren predicaciones más pragmáticas, quieren programas más atractivos para el hombre y no les importa si Dios está a gusto con lo que estamos haciendo. Sin embargo, tenemos que entender que nosotros estamos orbitando alrededor de Dios. Dios no está orbitando alrededor nuestro, aplaudiendo y celebrando y contento con todas nuestras decisiones, como lo hace un abuelito. Que todo lo que hace el nietito lo celebre, lo aplaude y lo postea en redes sociales porque está orgulloso de su niño. Así no es Dios. Nosotros orbitamos alrededor de Él. Él es la fuerza que nos sostiene y no nos deja irnos. Ahora, ¿cuáles son esos obstáculos que impiden que conozcamos al Señor de una forma correcta? Por lo menos son 4, hay un montón, pero quiero que hagamos solamente 4 de ellos. Número 1, nuestra irreverencia es un obstáculo para conocer al Señor. Busquen el Salmo 25, por favor, versículo 14. Salmo 25, 14. Vamos a ir un poquito más rápido. 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Dios se ha de revelar a aquellos que son temerosos de Él. Y ustedes y yo sabemos muy bien que temer a Dios no es solamente respetarlo a Él, literalmente tenerle miedo al Señor. Muchas veces no entendemos eso, entonces tenemos un conocimiento incompleto de Dios. Por eso somos irreverentes, porque no tememos al Señor. Decimos que lo respetamos, pero no es cierto. Deberíamos también temerle al Señor. Y muchas veces nosotros no hemos tenido suficiente temor de Dios. Y es por eso que esa irreverencia que tenemos para con Él hace que nuestro conocimiento del Señor sea perjudicado. Porque no lo conocemos profundamente. Y entonces cuando no tememos a Jehová, dice el versículo, la comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen. Si ustedes y yo no le tememos al Señor, no lo vamos a poder conocer. Y si no tememos al Señor, somos unos irreverentes. Pero no solamente nuestra irreverencia, también nuestra impureza es un obstáculo para conocer a Dios. Conoce muy bien lo que dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios se deleita en revelarse a personas cuyo corazón es puro, los puros de corazón. Pero en el griego la palabra puro que usa Jesucristo para expresar esa idea no solamente habla de algo limpio,
Habla algo también que está unido, que no está desboronado, que no está mezclado con otras cosas. Aquellas personas que tienen un corazón dividido o contaminado con otras cosas no pueden conocer al Señor. No podemos tener, como decimos popularmente, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque entonces no estamos siendo puros de corazón. Nuestra mente y nuestro corazón está dividido, está contaminado con otros anhelos, con otros deseos. Por ende, nuestra impureza no nos permite conocer al Señor. También la falta de inocencia. Ahí en Mateo, busquen por favor Mateo capítulo 11. La falta de inocencia es otro obstáculo para conocer a Dios. Nadie es inocente. Entonces quiero que traten de entender lo que quiero explicar en esto, o lo quiero dar a entender en esta verdad. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, y de los entendidos, y los revelaste ¿a quiénes? A los niños. A los niños. Ciertamente Jesús amaba a los niños. ¿Se acuerdan cuando en Marcos capítulo 10 estaban un montón de niños y Jesús dijo: no impidáis que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de Dios? Ahora, Jesucristo no estaba hablando si un niño que muere en infancia va al cielo. Eso no es el punto de él. Pero está hablando de algunas características que tienen los niños que deberían también ser características que tenemos nosotros los adultos. Aunque ustedes y yo tenemos niños pequeños, tenemos bebés, tenemos niños en etapa de preescolar, nos damos cuenta que muchas veces los niños son inmaduros, son rebeldes, son egoístas, son necios, son impacientes. Tienen un montón de vicios. Sin embargo, tienen ciertas virtudes que creo que son las que Cristo tenía en mente. Los niños creen todo lo que ustedes le dicen y no lo cuestionan. Y creo yo que los niños tienen una facilidad para ser cautivados con cualquier cosa. Mis hijas juegan con cajas a veces y se imaginan cosas con una caja de cartón y se asombran lo que puede hacer una caja. Porque son niñas que son tal vez un poco más inocentes. Los niños dependen de sus padres. No son autosuficientes, aunque se lavan los dientes solos, tal vez van al baño solos, se bañan solos, se visten solos, todavía dependen de sus padres. Y creo yo que son esas características las que nosotros como adultos tenemos que recordar. Tenemos que asombrarnos ante Dios. Tenemos que estar dispuestos a creer todo lo que Él dice sin cuestionarlo. Tenemos que recordar que dependemos solamente de Él y que solo no podemos. Pero muchas veces nuestra falta de inocencia nos impide conocer a Dios. Ahora también nuestra desobediencia. Juan capítulo 14 versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Dios va a continuar a revelarse a personas que respondan en obediencia a los mandamientos que Él ya ha revelado. No pretendan recibir nueva revelación del Señor si ustedes no han sido obedientes con lo que Él ya ha revelado. Porque al principio es lo mismo: si usted no es obediente en lo mucho, tampoco lo va a hacer en lo poco. Entonces, nuestra desobediencia también ha sido un obstáculo. Ahora, en el tiempo que me queda, quiero que hablemos del punto final. Vamos a hablar de la falsedad de conocer a Dios. Y esta verdad, más que una verdad, es una advertencia. Hay que tener cuidado del falso conocimiento de Dios. Primera verdad era que lo que pensemos acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros. La segunda verdad es que aunque debemos buscar a Dios con toda intensidad, buscamos cosas secundarias antes que Dios. Y la tercera verdad es que a veces tenemos un conocimiento falso de Dios. Un conocimiento que no es correcto. Y dicen por ahí que las cosas que tienen mucho valor siempre son falsificadas. Hay un mercado para diamantes falsos, hay un mercado para celulares de falsos, ¿verdad? Hay un mercado para comprar en wish.com de todo lo que es de mentira, ¿verdad? Es una imitación de lo que es verdadero. Y hay tres formas en las cuales nosotros podemos adquirir un conocimiento falso de Dios. La primera de ellas es lo que llamamos las hablillas, que es realmente un conocimiento por terceros. Y ese conocimiento es el conocimiento que uno adquiere por medio de otras personas. Cuando escuchamos un sermón un domingo, cuando leemos un libro de teología durante la semana, cuando vemos un video en Facebook, cuando nos sentamos a hablar con algún hermano, es conocimiento de Dios, pero que viene de la experiencia de otra persona, no la mía.
Y pensamos que porque yo conozco lo que dijo A.W. Tozer, yo soy como Tozer. Y que creo que conozco a Dios con la misma forma e intensidad que lo hizo Él, solo porque conozco lo que Él escribió. Ese conocimiento por terceros es el más común, pero es un conocimiento incompleto y falso de Dios. Ahora, el segundo conocimiento falso es lo que podríamos llamar el textualismo. Y es un conocimiento muy peligroso y es, creo yo, tal vez el que las iglesias conservadoras son las que tienen más posibilidad de caer en esto. Porque defendemos con gran poder y con ansias que la escritura es la palabra de Dios, lo cual es cierto. Pero muchas veces nosotros afirmamos que lo que dice la Biblia es cierto y creemos que con solo afirmar que lo que dice la Biblia es cierto, yo ya lo creo. Que ya esto es mío. El simple hecho de afirmar que algo es cierto, lo hago como que si fuera mío, como que si fuera mi experiencia. Leemos las cartas de Pablo y como Pablo tuvo esas experiencias y yo creo que Pablo vivió de esa manera, yo creo que yo también tengo esa experiencia. Y un textualista, a pesar de que cree que la Biblia es la palabra de Dios, él cree que con solo creerlas es lo mismo que poseerlas, que vivirlas y ponerlas en práctica. Hay que tener cuidado con el textualismo. Pero finalmente también hay lo que llamamos verdades verdaderas, que son esas verdades que son tan ciertas, tan ciertas, tan ciertas, que nos dejan de impactar. Ustedes y yo sabemos que Santa Claus no existe. Mis hijas lo saben y a veces no me creen, pero ellas saben que Santa Claus no existe. Pero esa realidad de que Santa Claus es falso no afecta a sus vidas. No les suma ni les resta. Pero muchas veces verdades gloriosas como el hecho de que Dios es omnipresente nos dejan de afectar. Lo creemos tanto, estamos tan seguros de que Dios es omnipresente, pero no nos importa. Porque su omnipresencia muchas veces no afecta la forma en que como, no afecta la forma en que visto, no afecta la forma en que manejo el carro, no afecta la forma en que yo hago mi trabajo. Aunque sabemos que Dios nos está viendo y está en todo lado, esa verdad deja de impactar mi vida. Ahora quiero que vean en pantalla lo que dijo Edward Payson y con esto termino. Si hay un hecho o doctrina o promesa en la Biblia que no ha producido un efecto práctico en nuestro temperamento o conducta, tengamos por seguro que verdaderamente no lo creemos. Eso es una verdad verdadera. Y cuando tenemos estas cosas, porque es un conocimiento respetable, uno conoce los libros del Antiguo Testamento, se sabe de memoria el versículo de la semana, sabe la doctrina de la Trinidad, conoce la subsistencia y la esencia y usa esos términos de una forma correcta. Y es respetable por los otros hermanos. Pero puede ser que ese conocimiento sea meramente un conocimiento falso, porque es barato, porque no cuesta nada, porque la gente se lo cree. Mis hermanos, hemos terminado.